En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y todo será creado, y se renovará la faz de la tierra. Oremos, oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo. Concédenos que por este mismo Espíritu aprendamos a obrar rectamente siempre y gocemos de la dulzura del bien y sus divinos consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. María, trono de la sabiduría, rogad por nosotros. Vimos en el video anterior los eslabones en que se convierten las tres grandes fiestas finales del cierre del ciclo litúrgico, en la Iglesia. La fiesta de Cristo Rey, último domingo de octubre, la Iglesia militante. 1 de noviembre, la fiesta de todos los santos, la Iglesia triunfante. Y 2 de noviembre, la Iglesia purgante, la fiesta de los fieles difuntos. Hoy vamos a hablar sobre un tema que no es tan fácil de tratarlo, pero precisamente este tema que hemos de hablar hoy con ustedes es para hacerlos conscientes de la grandeza, de la sublimidad y de la trascendencia de la salvación eterna, de la venida de nuestro Señor Jesucristo. En sí, Jesucristo como el centro de todo, en todo. La mayoría de nosotros, o la mayoría de la Iglesia, cuando se habla de la salvación eterna, a veces, él lo ha insistido en muchas homilías, parece como si quisiéramos pasar de año como cuando pasamos en la escuela, a veces de panzazo. Bueno, pues si no me toca el cielo, cuando menos que me toque el purgatorio. Realmente creo que en este tiempo la falta de conocimiento y la falta de explicación sobre esto es lo que hace que probablemente la mayoría no tenga un anhelo de salvarse, un anhelo verdadero. Hay un anhelo de salvarse, pero como por miedo, como si salvarse fuera la única opción, pues no queda otra, sino pues voy a sufrir, voy a penar. Bueno, esta es una realidad que la Iglesia Católica siempre ha enseñado. Pero no hay que verlo desde ese nivel de puro miedo. Pues ya he comentado yo con ustedes que el miedo no nos lleva a la salvación eterna. Bien, ¿cuál es la finalidad del alma? Nos dice el Catecismo de Ripalda. Conocer, amar, servir a Dios para después verle y gozarle en la otra. Conocerle en esta vida, servirle en esta vida, amarle en esta vida, para después verle y gozarle eternamente en la otra. Pero la esencia de lo que Jesucristo vino a decir es que realmente el logro del alma es restablecer el plan original que el Padre puso en Adán y Eva, en el paraíso, en el Gan Edén, antes de la caída. Pero, como dice la Escritura, que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, con la venida de nuestro Señor Jesucristo a la tierra, porque tanto amó Dios al mundo, que le envió a su Hijo unigénito, nacido de mujer,
para que todo aquel que crea en Él tenga vida eterna. Esta gran promesa es la divinización del ser humano, la transformación del ser humano en Dios. Pero es preciso entender esto para no caer en la confusión y en doctrinas erróneas, equivocadas, como muchos grupos místicos, entre comillas, lo manejan en este tiempo, como muchos grupos místicos, como muchos grupos esotéricos, que brindan y ofrecen una iluminación barata, fácil y rápida, desviando de esta manera a miles de almas hacia la perdición eterna. Vamos a empezar pues con este tema que es muy hermoso y es examinando o estudiando un poquito la presencia de Dios. La presencia de Dios. Dios está presente. Dios es omnipresente. Dios es el océano infinito que inunda y hace que toda la creación habite en Él. De alguna manera habita en Él. La palabra omnipresencia significa que Dios está en todas partes. Antes de la creación, valga la redundancia, antes de la existencia de todos los seres, por decirlo de alguna manera para entender, todo lo abarcaba el Eterno, Dios absoluto. Y para poder traer la existencia de los seres, Dios determinó un espacio dentro de su propia esencia, y luego ahí creó la nada, ese espacio que podríamos llamar un vacío. Ahí Dios creó la nada. Y luego, con su voluntad poderosa, en medio de esa nada, hace aparecer a todos los seres, a toda la creación, lo invisible y lo visible, lo espiritual. Fíjense bien, estoy diciendo lo espiritual, no lo divino, lo espiritual y lo material, lo invisible y lo visible, lo sutil y lo denso. Pero ese aparente espacio vacío que Él determinó dentro de su propia esencia, dentro de su propia presencia para que existieran los seres, no quiere decir que Dios haya dejado de estar ahí, sino que en un acto de infinita sabiduría, Él creó ese espacio vacío que llamamos la nada, y luego de esa nada, Dios va a crear a todos los seres, a todas las criaturas, permaneciendo, obviamente, toda la creación inmersa en su divina presencia. Dios está presente en todas partes, pero no en todas se deja ver. La visión beatífica en el cielo, que es la que reciben los que se salvan, puede considerarse como una presencia especial de Dios distintas de las demás. En el cielo está Dios dejándose ver. Aquí Dios está oculto tras el velo de las criaturas, y tenemos que aprender a encontrarlo retirando el velo de las criaturas. Hay una presencia de inmensidad. Dios es inmenso, está en todas partes.
Dios es infinito porque no tiene límite, no tiene principio de existencia ni fin de existencia. Todo lo sabe, todo lo puede, todo lo ve, todo lo oye. Es omnisapiencia pura. Y en virtud de uno de los atributos de Dios es su inmensidad, en virtud de la cual Dios está realmente presente en todas partes, sin que pueda existir criatura alguna o lugar alguno donde no se encuentre Dios. Y esto de tres maneras: por esencia, por presencia y por potencia. El Catecismo de Ripalda lo enseña, que Dios está presente en todo por esencia, por presencia y por potencia. Por esencia, en cuanto Dios está dando el ser a todo cuanto existe y es, sin descansar un instante, de manera parecida a como la fábrica de electricidad está enviando sin cesar el flujo eléctrico que mantiene encendida la bombilla. Si Dios suspendiera un solo instante su acción conservadora y providente sobre cualquier ser, desaparecería ipso facto ese ser en la nada. Como la lámpara eléctrica se apaga instantáneamente cuando le cortamos la corriente. En este sentido, Dios está presente incluso en un alma en pecado mortal y en el mismísimo demonio, que no podrían existir sin esta presencia divina. Los seres existen porque Dios quiere, queriendo que existan. Eso es por esencia. Ahora Dios también está presente por presencia, en cuanto que Dios tiene continuamente ante sus ojos todos los seres creados, sin que ninguno de ellos pueda sustraerse un solo instante a su mirada divina. Si todo lo ve porque es visión omnipresente, si todo lo oye porque es audición omnipresente y omnipotente, pues entonces tiene presente a todas las criaturas. Y también Dios está por potencia, en cuanto que Dios tiene sometidas a su poder todas las criaturas. Con una sola palabra las creó y con una sola palabra podría aniquilarlas. Porque por encima de toda la creación y las leyes que el mismo Eterno creó para que la creación funcione de manera perfecta y armoniosa, está su suprema voluntad de Dios, su suprema sabiduría, su supremo misterio. Ahora vamos a entrar en el materia. Hay una presencia que es de inhabitación. Ya estamos hablando del caso del alma humana. No nos vamos a poner a disertar ni filosóficamente ni teológicamente en relación a la presencia de Dios en el universo. Pero hay una presencia de inhabitación, es la presencia especial que Dios establece, que Dios uno y trino en el alma justificada por la gracia. Hay una inhabitación especial, habita dentro del alma especialmente justificada por la gracia. ¿En qué se distingue esta presencia de inhabitación de la presencia general de inmensidad? Bueno, aquí vamos a encontrar algo. Hay dos tipos de providencia o presencia divina. La presencia general o de inmensidad, que es aquella providencia en la cual Dios cuida de sostener toda la creación y de darle a cada criatura, conforme a las leyes divinas que Él estableció para expresarse, lo que cada criatura necesita para ser y para existir. De ahí nos vienen todas nuestras potencias, nuestras cualidades, nuestros atributos, nuestros dones, lo que hemos recibido del Creador.
y que en nosotros se han vuelto carencias, limitaciones y defectos por efecto del pecado original. Esa es la providencia general o la presencia de inmensidad. Pero hay otra providencia, que es la providencia particular, que es lo que llamamos la inhabitación de Dios en el alma. La providencia de Dios de manera particular es aquella en la que el eterno Dios nos da gracias, nos da ayudas especiales, nos asiste de una manera especial en relación al servicio que la criatura hace de su ser existente hacia el ser creador. Depende del servicio que cada criatura le preste a su creador, y de una manera especialísima el alma humana, el ser humano, de cómo esta providencia particular o esta inhabitación divina se manifiesta. ¿En qué se distingue esta presencia de inhabitación de la presencia general de inmensidad? Ante todo hay que decir que la presencia especial de inhabitación supone y preexige la presencia general de inmensidad, sin la cual no sería posible. Obviamente, la presencia general es, por supuesto, necesaria, absolutamente necesaria, para que de ahí pueda surgir la presencia de inhabitación, que es otra manera especializada en que la Santísima Trinidad habita en las almas. Pero añade a esta presencia general dos cosas fundamentales, a saber, la paternidad y la amistad divinas. Dios se manifiesta en esta inhabitación, en esta manifestación de presencia de una manera particular en las almas, se manifiesta como Padre a través de la gracia santificante. Y también se manifiesta como amigo a través de la caridad, a través del amor. La inhabitación trinitaria, hemos de entender que el alma que cree en Cristo Jesús tiene que tener esa experiencia de Dios como unidad y al mismo tiempo como Trinidad de sus divinas personas. Así lo han explicado muchos de los místicos cristianos que han sido llevados a los mundos superiores, que han sido arrebatados a los mundos superiores y han tenido estas experiencias por gracia de Dios. La inhabitación trinitaria en nuestras almas tiene una finalidad altísima. Esta es la meta final de todas las almas. Esto es el premio que ofrece la redención en la sangre de Cristo, la redención en Jesucristo. La inhabitación trinitaria en nuestras almas tiene una finalidad altísima, como no podía menos de ser así. Es el gran don de Dios, el primero y el mayor de todos los dones posibles, puesto que nos da la posesión real y verdadera del sí mismo, ser infinito de Dios. O sea, esta inhabitación en el alma humana es un privilegio, porque Dios se da en posesión del alma de una manera más sensible, más particular, más individualizada, más relacional entre Dios y su criatura. No es la presencia general que sostiene toda la creación, sino es la presencia particular que Dios genera para que haya una relación creador y creado, creador y criatura, pero más como padre e hijo que como creador y criatura, y como amigo, una relación íntima, una verdadera relación íntima, consciente y sensible. La misma gracia santificante, con ser un don de valor inapreciable,
vale infinitamente menos que la divina inhabitación. ¿Cómo ven? La gracia santificante la recibimos a través de los sacramentos en la iglesia. La gracia es una fuerza, es parte de Dios, es algo como parte de su presencia, pero de una manera como una energía de Él que nos santifica. Pero la gracia santificante, a pesar de ser de un alto nivel espiritual y divino, realmente es inferior a la gracia infinita de la inhabitación de Dios en el hombre como Trinidad divina. Esta última recibe en teología el nombre de gracia increada. Entonces, la gracia santificante es creada por Dios para regalárnosla. Las gracias actuales, la gracia actual es esa gracia que permanece en todo hombre aún en gravísimos pecados y que permanecerá hasta el momento de su muerte, dándole la oportunidad al pecador de que si se vuelve hacia su Dios y su Señor, esas gracias actuales le abren la posibilidad del arrepentimiento y de volverse a Dios. Y luego, a través de la gracia santificante recibida con los sacramentos, se puede elevar para alcanzar la inhabitación. Entonces, la gracia santificante y las gracias actuales son creación de Dios. Pero la inhabitación de Dios, el destino, la voluntad del Eterno de inhabitar como Trinidad Santísima en el alma, es una gracia increada. Es una gracia increada porque ya está de ab eterno desde toda la eternidad en el seno de la esencia divina. Fíjense bien de lo que vamos a ser participantes si alcanzamos la gracia de la salvación eterna, que esto es lo que verdaderamente conlleva la salvación eterna. La inhabitación equivale en el cristiano a la unión hipostática entre la persona de Cristo. Fíjense bien, ¿qué es la unión hipostática? La unión hipostática es la unión del Verbo encarnado con el cuerpo de Jesucristo. Es la unión del Verbo encarnado con el cuerpo de Jesucristo. Entonces, al inhabitarnos la Santísima Trinidad equivale en el alma, en el cristiano, a la unión hipostática en la persona de Cristo. Así como el Verbo divino está unido de tal manera en el cuerpo de Jesús, el Cristo, de tal manera que es una sola persona divina, así también la inhabitación de la Trinidad en nosotros nos diviniza, nos transforma en Dios, porque no somos Dios. Y aún ese proceso de transformación en Dios lo tenemos que entender bien. Aunque no sea ella, sino la gracia habitual la que nos constituye formalmente hijos adoptivos de Dios. La gracia santificante penetra y empapa formalmente nuestra alma, divinizándola. Pero la divina inhabitación es como la encarnación o inserción en nuestras almas de lo absolutamente divino. La inhabitación divina produce en nosotros la inserción o la encarnación en nuestras almas de lo absolutamente divino. Dios, por decirlo así, se encarna en nosotros. ¿Sí? Se inserta en nosotros y nos diviniza. Del mismo ser de Dios, tal como es en sí mismo, uno en esencia y trino en personas. Dos son las principales finalidades de la divina inhabitación en el alma. ¿Cuál es la finalidad de que Dios inhabita en nosotros? Primero,
la Santísima Trinidad inhabita en nuestras almas para hacernos participantes de su vida íntima, divina y transformarnos en Dios. Hasta donde el Espíritu Santo le ha permitido a la Iglesia y a los grandes místicos penetrar, Dios ha revelado estos misterios, estos misterios, estas luces de su divinidad, para que poco a poco la humanidad vea a qué grandeza está siendo llamado el cristiano. La Santísima Trinidad inhabita en nuestras almas para hacernos participantes de su divina vida íntima y transformarnos en Dios. En el seno de la divinidad, en el seno de la Trinidad es una, porque el Padre está totalmente de lleno en el Hijo y en el Espíritu Santo. El Hijo está de lleno totalmente en el Padre y en el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo está de lleno en el Padre y en el Hijo. De ahí la indivisible naturaleza de Dios. Unidad perfecta. Dios es uno. La vida íntima de Dios consiste, como ya dijimos, en la procesión de las divinas personas. El Verbo que vía generación procede del Padre, por vía de generación intelectual, y el Espíritu Santo del Padre y del Hijo por vía de procedencia afectiva, expiración en amor, y en la infinita complacencia que en ellos experimentan las divinas personas entre sí. Esa plenitud relacional en el seno de la divinidad, del Padre generando al Hijo vía intelectual y el Espíritu Santo vía de expiración amorosa del Padre al Hijo y del Hijo al Padre, impregnándose totalmente, siendo el Padre plenitud en el Hijo y en el Espíritu Santo, siendo el Hijo plenitud en el Padre y en el Espíritu Santo, siendo el Espíritu Santo plenitud en el Padre y en el Hijo. Eso es lo que tenemos que experimentar. Porque a través de esa experiencia de unidad es como el ser humano tiene que recuperar la unidad original en él, para luego lograr la unidad por gracia, por regalo divino, la salvación eterna, la unidad original con el Creador. Por eso tenemos nuestra alma, tiene tres formas o tres partes o tres aspectos a través de los cuales la Divina Trinidad inhabita en nosotros para, así como el Eterno, así como Dios es uno, hacernos uno a nosotros en todos nuestros aspectos. La memoria, que se tiene que convertir en la inteligencia del Padre. El entendimiento, que se tiene que convertir en la conciencia del Hijo. Y la voluntariedad humana, la pequeña voluntad de la criatura, que se tiene que convertir en la divina voluntad del Espíritu Santo. A través de las tres potencias del alma, memoria, entendimiento y voluntad, ya tenemos como donde la Santísima Trinidad se haga para inhabitar dentro de nosotros, para transformar nuestra memoria en inteligencia, nuestro entendimiento en conciencia y nuestra voluntariedad en voluntad suprema. Eso es lo que hace la Santísima Trinidad cuando viene a inhabitar en nosotros. Y esa relación divina, sagrada, misteriosa, porque aunque estamos tratando de hablarlo de alguna manera aquí, no es explicable, pues, porque estas son experiencias que se tienen que vivir, y cuando estas experiencias las tiene el alma no se pueden explicar, no se pueden poner por escrito, se tienen que usar metáforas o muy inadecuadas comparaciones, porque no hay nada en este mundo para comparar esta experiencia maravillosa de la inhabitación. Entonces la Santísima Trinidad
a través de memoria, entendimiento y voluntad que se convierten en la memoria en inteligencia del Padre, el entendimiento en conciencia o el Hijo, y nuestra voluntad o en voluntad de amor o Espíritu Santo, es la forma en la que la Trinidad, cuando entra y nos permite a cada alma experimentarlo en alguna manera, logra hacernos una unidad. Todo nuestro ser se vuelve unidad, inclusive cuerpo, alma y espíritu, como dice San Pablo, las tres partes del ser humano: cuerpo, alma y espíritu. Esta es una de las grandezas de esta inhabitación. La segunda intención o el segundo propósito, finalidad de la inhabitación de la Santísima Trinidad en el alma humana es: la Santísima Trinidad inhabita en nuestras almas para darnos la plena posesión de Dios y el goce fruitivo de las divinas personas. O sea, Dios, al inhabitar en nosotros, se nos entrega plenamente. ¿Cómo es eso? Bueno, yo invito a los que están viendo y escuchando esto, que busquen un poco de información en internet sobre lo que significa la ley de fractalidad. La ley de fractalidad. El todo está en la parte y la parte contiene al todo. Pero aquí no nada más es esa inhabitación divina que Dios quiere, que Dios, la Santísima Trinidad, quiere que el alma humana, al transformarse en unidad en sí misma por el proceso de inhabitación de Dios en nosotros, también nos podamos experimentar. Dios quiere que lo que Él experimenta, lo que Él experimenta en el misterio de su Trinidad Sagrada, cada alma humana lo experimente en la medida de que pueda ser experimentado. Porque Dios para eso trajo a la existencia, a la creación, para impartirse a su creación. Pero al hombre se le da de manera plena, absoluta, consciente y total. Por eso la Santísima Trinidad, que es la segunda intención, de inhabitar en nuestras almas, es para darnos la plena posesión de Dios y el goce fruitivo de las divinas personas. Para darnos el goce fruitivo de las divinas personas, por más que asombre leerlo o estudiarlo o escucharlo, es esta una de las finalidades más entrañables de la divina inhabitación de Dios en nuestras almas. Santo Tomás nos dice: no se dice que poseamos sino aquello de que libremente podemos usar y disfrutar. Ahora bien, solo por la gracia santificante tenemos la potestad de disfrutar de la persona divina. Por el don de la gracia santificante es perfeccionada la criatura racional, no solo para usar libremente de aquel don creado, sino para gozar de la misma persona divina. Los místicos experimentales han comprobado en la práctica profunda esta realidad maravillosa de estas palabras. Por ejemplo, Santa Catalina de Siena, Santa Teresa de Jesús, San Juan de la Cruz, Sor Isabel de la Trinidad y muchos otros hablan de experiencias trinitarias inefables. Sus descripciones desconciertan y a veces a los teólogos especulativos, racionales o estudiosos demasiado aficionados quizá a medir las cosas de Dios con la cortedad de la pobre razón humana, aún iluminada por la fe, pues se escandalizan. Miren, voy a tratar de explicar un poquito esto. Por ejemplo, cuando vemos en los escritos de los místicos que hablan que
fueron arrebatados al tercer cielo y vieron simbólicamente a la Santísima Trinidad. Vieron al Padre Eterno, el anciano de días. El Padre Eterno siempre simbólicamente los místicos, su alma percibe esa presencia divina que es infinitamente invisible, inabarcable, incomprensible en la forma de un anciano de días. Un anciano que tiene barba, que tiene toda la apariencia de anciano, pero tiene un rostro de un adolescente, la piel de un adolescente, porque Dios es la verdad siempre antigua y siempre nueva. Y lo mismo ven allí a nuestro Señor Jesucristo con su cuerpo glorioso y resucitado, lleno de luz, quizá con las llagas, y ven al Espíritu Santo quizá en la forma simbólica de la paloma, o de la luz, o de algún símbolo que se quiera manifestar. ¿Por qué? Porque de alguna manera Dios, al tratar de inhabitar en las almas, trata de darle algo al intelecto y a la mente tan limitadísima del ser humano para que trate de entender. Pero una cosa es, por ejemplo, que Santa Catalina de Siena, o Teresa de Jesús, o Francisca Romana, u otros cuantos que han tenido esta experiencia trinitaria, estén en su alma, porque obviamente no están en su cuerpo, están fuera de su cuerpo. Están viendo esa imagen simbólica del Padre como el anciano de días, el Hijo, el Verbo divino encarnado en su cuerpo resucitado, el cuerpo glorioso de Jesucristo nuestro Señor, y la paloma del Espíritu Santo, pero no es en realidad lo que están viendo, es lo que están sintiendo. Cuando ven esa imagen del anciano de días o del Padre Eterno, los místicos están experimentando atributos del Padre Eterno que Dios quiere compartir con esas almas. Y cuando ven a Jesucristo, están experimentando como almas atributos de Jesucristo. Y cuando ven a la paloma del Espíritu Santo, están experimentando ellos. ¿Cómo podrían experimentar al Padre, por ejemplo? A lo mejor como sus almas estarían sintiendo una magnificencia, una omnipotencia, una grandeza, que lo están experimentando en cierta forma en sí mismos, en su alma, sin podérselo explicar ni poderlo abarcar, simplemente están experimentando. Y a Jesús como conciencia, como sabiduría, y al Espíritu Santo como amor, como virtud, como don. Y luego esos tres aspectos que no son imágenes, sino son experiencias que a veces puede ser detectada en cierta forma por el intelecto del alma o por la emoción del corazón, o inclusive que llegue a trascender al cuerpo, ya que los cuerpos de los místicos en esos momentos están totalmente en un estado especial de arrobamiento, puesto que están arrebatados a los mundos superiores, a los cielos. Pero no es en sí las imágenes, sino la experiencia. Espero estar dándome a entender un poco para ustedes. Y entonces esa interrelación de las tres divinas personas en la Trinidad, al inhabitar la Trinidad en nuestras almas, por naturaleza, porque lo inferior se somete a lo superior, nuestra alma con sus tres potencias, memoria, entendimiento y voluntad, y todo nuestro ser, cuerpo, alma y espíritu, tienen que unificarse de alguna manera a las instancias de esa presencia trinitaria que está en nosotros, y al unificarnos nos sintonizamos de alguna manera y nos hacemos accesibles a esa experiencia de, en alguna manera, experimentar en cierta forma como Dios experimenta, sin decirlo como herejía. No es herejía, porque obviamente ninguna criatura puede abarcar la totalidad, pero Dios, si lo quiere, sí puede impartirse y puede
permitir que el alma lo experimente. Y Él es muy bien libre, como nuestro Creador, nuestro Redentor y nuestro Santificador. La Divina Trinidad es bien libre de decidir en cada alma de qué manera Él se hace sentir con toda su gloria, con todo su poder. Y aunque ya sabemos que ninguna criatura puede abarcar al absoluto Dios, ni en lo mental, ni en lo emocional, ni en lo físico, ni en ningún sentido, para esa alma, la experiencia de la inhabitación de la Trinidad que le imparte y le comparte la experiencia, para esa alma es todo. Para esa alma es todo, pero ya sabemos que ninguna criatura, por muy alto que sea su nivel, ni siquiera la Santísima Virgen María o los más altos coros celestiales de los ángeles como los serafines, pueden abarcar en nada la totalidad de Dios, del absoluto, de la unidad divina, nadie. Pero lo que el Eterno hace, lo que la Trinidad hace con sus criaturas, es que para esa criatura, esa experiencia que es rotundamente limitadísima, obviamente es rotundamente limitadísima, pero para esa alma es el todo, es la totalidad, es la plenitud que lo llena, es la plenitud que la inunda, es la plenitud que la hace sentir, que la hace experimentar. Ahora vamos a ver un poco la inhabitación de la Trinidad en el alma y los sacramentos. Como acabamos de ver, amados hermanos, toda alma en gracia es templo de la Santísima Trinidad y sagrario del Espíritu Santo, según consta expresamente en la divina revelación, Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículo 23, primera carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 3, versículo 16, para quien quiera corroborar. Pero esta inhabitación de las divinas personas se perfecciona y echa más hondas raíces al aumentar en el alma el grado de gracia santificante, sea cual fuere la causa que haya determinado ese aumento. Hay muchas formas de aumentar la gracia santificante, principalmente con el sacramento de la penitencia, que borra totalmente los obstáculos para que la gracia santificante fluya. Inclusive con la absolución sacramental, la gracia santificante viene y acrecienta las mismas gracias actuales en el alma del cristiano. De tal manera que si posteriormente tuviera alguna caída o alguna reincidencia, sus gracias actuales están más intensificadas y podrá salir más rápidamente del pecado si así lo quiere, para volver otra vez a través de la absolución sacramental a recibir el arroyo interminable de las gracias santificantes. Pero lo que más aumenta la gracia santificante en el alma, porque como que primero tenemos que estar impregnadísimos de la gracia santificante, la gracia santificante nos diviniza lo más posible, para que cuando viene la inhabitación de la Santísima Trinidad, ya encuentra una ecología, una atmósfera, una condición para su divinidad misma, en el hombre ya divinizado por la gracia. O sea, así como para poder poner al primer hombre en la tierra, Adán y Eva, Dios creó con maravillosa sabiduría todo el universo y luego el paraíso, el Gan Edén, lo llenó de plantas, de animales y de todo lo que lo llenó, para crearle un
medio ecológico que fuera capaz de soportar la tremenda y magnífica y majestuosa vibración de luz del cuerpo de Adán y Eva, que obviamente con el pecado se llevaron al traste todo esto, y no solamente ellos bajaron de frecuencia vibratoria al grado de que Dios nos tuvo que dar estas vestiduras de piel que son los cuerpos, sino estos cuerpos físicos, sino arrastramos con nosotros a toda la creación, a toda la creación. Por eso San Pablo nos dice que toda la creación entera gime como con los dolores del parto, esperando la aparición de los hijos de Dios. Y los hijos de Dios son aquellos humanos divinizados por la gracia santificante. La gracia santificante, que es un acto creador de Dios, la gracia es creada, viene a nosotros y va a transformarnos en nosotros en un paraíso, en un medio ambiente, hasta cierto punto, por decirlo así metafóricamente, en un cielo, para que cuando la Divina Trinidad decide venir a nosotros e inhabitar en nosotros, encuentra por la gracia santificante en los cuerpos y en las almas divinizadas de la criatura, del cristiano, el medio ambiente necesario para inhabitar y realizar su portentosa obra de transformarnos en Dios, de divinizarnos. ¿Sí? Entre las causas determinantes de este aumento figuran en primer lugar los sacramentos, que fueron instituidos por Jesucristo precisamente para darnos o aumentarnos la gracia santificante. El bautismo y la penitencia, para el que reciba esta última en las debidas condiciones, pues después de haber perdido la gracia por el pecado mortal, producen en el alma la divina inhabitación al infundirle la gracia santificante de la que son inseparables. Los demás sacramentos y también la misma penitencia, para el que la recibe estando ya en gracia de Dios, producen un aumento de la gracia y una mayor radicación e inhesión de las divinas personas en el alma. En orden al aumento de la gracia y el perfeccionamiento de la inhabitación trinitaria en el alma, interesa destacar principalmente la acción de la Eucaristía y el sacramento de la confirmación. Vamos a la Eucaristía, porque si con solo la absolución sacramental, la gracia santificante del sacramento de la penitencia hace que ya venga la inhabitación de la Trinidad por la gracia santificante en el alma humana. Y esto era enseñado en el Antiguo Testamento, que los pecadores pisan por donde no pisa un justo. O sea, cuando un pecador se arrepiente verdaderamente de corazón y hace el propósito firmísimo de no volver a caer y trabaja, se esfuerza y se entrega y arrepentido se arrodilla, se rinde, se anula ante la presencia de Dios pidiendo su misericordia y Dios le da su gracia. En ese momento, aquel gran pecador por su arrepentimiento alcanza un nivel espiritual mucho más alto que un justo que ha trabajado toda su vida. Claro, siempre y cuando el pecador vaya con esa condición de arrepentimiento y propósito firmísimo de no volver a pecar, de no volver a cometer errores. Y si de alguna manera se realiza ya una inhabitación, imagínense con la Sagrada Eucaristía, el mayor y más excelente de los 7 sacramentos instituidos por Cristo es la Santísima Comunión del cuerpo, la sangre y el alma y la divinidad en el sacramento de la Eucaristía. En ella no solamente recibimos la gracia, sino también al autor mismo de la gracia. O sea, la Eucaristía
es el autor mismo de la gracia y gracia. No hay distinción entre la gracia y el dador de la gracia. En el sacramento, en el santísimo sacramento del altar, en Jesucristo, con su cuerpo, con su sangre, con su alma y con su divinidad, no hay distinción entre Dios y su gracia. Sino también ahí no recibimos nada más la gracia, sino también el autor mismo de la gracia, que es el propio Jesucristo. Y recibimos el agua juntamente con la fuente o el manantial de donde brota. Pero lo que muchos cristianos ignoran es que juntamente con el Verbo encarnado recibimos en la Eucaristía al Padre y al Espíritu Santo. Escuchen esto. Pero lo que muchos cristianos ignoran es que juntamente con el Verbo encarnado recibimos en la Eucaristía al Padre y al Espíritu Santo, porque las tres divinas personas son absolutamente inseparables entre sí. Donde está una de ellas, están necesariamente las otras dos. En virtud de ese inefable misterio que recibe en teología el nombre de divina circunmicción. Este misterio consta expresamente en la Sagrada Eucaristía y ha sido definido por el Magisterio Oficial de la Iglesia. Aquí tenemos algunas pruebas de esto. En la Sagrada Escritura, el mismo Cristo dice: yo y el Padre somos una sola cosa. El Padre está en mí y yo en el Padre. Evangelio de San Juan, capítulo 10, versículo 30 y versículo 38. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. El Padre que mora en mí hace sus obras. Creedme que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículos del 9 al 11. Lo mismo hay que decir del Espíritu Santo. Ahora desde el Magisterio de la Iglesia. He aquí, entre otros muchos textos, las palabras explícitas del Concilio de Florencia. Por razón de esta unidad divina en la Trinidad, el Padre está todo en el Hijo, todo en el Espíritu Santo. El Hijo está todo en el Padre, todo en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está todo en el Padre, todo en el Hijo. Ninguno precede a otro en eternidad, o le excede en grandeza, o le sobrepuja en potestad, porque los tres son tres personas distintas, pero una sola esencia divina. Este es el magisterio de la Iglesia, para que vean, lo confirma la Sagrada Escritura, lo confirma el magisterio de la Iglesia. Este misterio, como hemos dicho, recibe en teología el nombre de circunmicción, que equivale aproximadamente a mutua y recíproca inhesión de las divinas personas entre sí. En virtud de ella, donde esté una persona divina están también necesariamente las otras dos, ya que son absolutamente inseparables entre sí, y de la misma esencia divina que es común a las tres personas. Luego, en el Santísimo Sacramento, juntamente con la humanidad y la divinidad de Jesucristo, Hijo de Dios, está también el Padre y el Espíritu Santo, aunque por distintas razones, a saber, el Verbo Divino se hace presente en la Eucaristía en virtud de su unión hipostática con el cuerpo y la sangre de Jesús, el Cristo, mientras que el Padre y el Espíritu Santo están presentes en virtud de la circunmicción intratrinitaria, de donde se sigue que en cada comunión eucarística bien recibida se verifica en el alma del justo un más grande y más penetrante inhabitación o inhesión de las divinas personas,
La Eucaristía constituye un verdadero tesoro para el alma que la recibe dignamente. Ahora vamos a ver en la confirmación, para el aumento de la gracia santificante. El sacramento de la confirmación puede definirse en los siguientes términos. Es un sacramento instituido por Jesucristo nuestro Señor, en el que por la imposición de las manos del obispo y la unción con el crisma bajo la fórmula prescrita, se da al bautizado la plenitud del Espíritu Santo que ya se ha recibido en el bautismo. El Espíritu Santo no se recibe en la confirmación. Se aumenta hasta que el poder del Espíritu Santo con la confirmación llega a su total plenitud. Pero el Espíritu Santo ya lo recibimos en el bautismo. Y juntamente con la gracia y el carácter sacramental, para robustecerle en la fe y confesarla valientemente como buen soldado de Cristo. En esta amplia definición están recogidos todos los elementos esenciales que nos dan a conocer la naturaleza íntima de este gran sacramento, la confirmación. Llamado con razón el de la plenitud del Espíritu Santo. La confirmación es la plenitud del Espíritu Santo. El Espíritu Santo lo recibimos en el bautismo y empieza a actuar. Pero para que el alma sienta sensiblemente ese poder del Espíritu Santo, con la confirmación se recibe la plenitud del Espíritu Santo. La fórmula sacramental que pronuncia el ministro es la siguiente: yo te signo con la señal de la cruz y te confirmo con el crisma de la salud en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Estas son las palabras verdaderas que hacen que el sacramento de la confirmación sea válido. Si no les dan estas palabras, no están confirmados, que ese es uno de los problemas con el rito de la confirmación, ahora después del Concilio Vaticano II. Y el Catecismo Romano expone los efectos de este sacramento de la siguiente manera. El Catecismo Romano, el antiguo, el de Trento, no el nuevo catecismo, el catecismo antiguo. El don propio de la confirmación, además de los efectos comunes con los demás sacramentos, que es dar la gracia santificante, es para perfeccionar la gracia bautismal. Quienes han sido hechos cristianos, tiernos y delicados, con el sacramento de la confirmación se robustecen contra todos los posibles asaltos de la carne, del demonio y del mundo, y su alma se vigoriza en la fe para profesar y confesar valientemente el nombre de nuestro Señor Jesucristo. De aquí el nombre de confirmación. Nos confirma, nos da firmeza, nos da la fuerza para defender nuestra fe de palabra y de obra. El sacramento de la confirmación nos da la fuerza para poder vivir la doctrina de Cristo, la doctrina de la Iglesia en privado y en público, que eso es lo que no vemos actualmente, pero lo tenemos que hacer. Afortunadamente, amados hermanos, cuando se ha caído en pecado y se bloquea la gracia santificante, no se anulan los sacramentos, ya que el sacramento del bautismo imprime carácter en el alma. El sacramento de la confirmación imprime carácter en el alma, como el sacramento de la ordenación imprime carácter en el alma. ¿Qué es imprimir carácter en el alma? ¡Qué maravilla! Así como un hacendado tiene sus vacas y sus reses, sus caballos, para que se sepa de quiénes son esos animales, quién es el propietario, calientan un hierro candente y marcan a fuego vivo los animales y ahí queda la marca del dueño. Ahí se sabe a quién pertenecen.
Así el Padre de familias, que es el Padre Celestial, la Santísima Trinidad, Jesucristo, el Espíritu Santo, nos han sellado a fuego vivo también. El alma, nuestra alma tiene un sello vivo que el Espíritu Santo ha puesto en nosotros con el sacramento de la confirmación, con el sacramento, en el sacramento del bautismo primeramente, estamos estas cruces que nos ponen y junto con el aceite, el santo óleo de los catecúmenos y el santo crisma, nuestra alma está sellada a fuego vivo de que nuestra alma le pertenece a Dios, le pertenece a Cristo. Y esos sellos son reconfirmados con el sacramento de la confirmación. Y si alguno tiene la dicha y el honor de ser llamado por Jesucristo, le da una tercera reconfirmación que está destinada a mostrar que el alma que se sella, que se resella, que se confirma, que se reconfirman sus sellos con el fuego del Espíritu Santo a través del óleo de los catecúmenos en los presbíteros y del óleo del santo crisma en los obispos, estaban destinados con ese tercer sello. Los obispos, los presbíteros y los diáconos están obligados a ser santos, estamos obligados a ser santos. Nobleza obliga, no hay de otra. Entonces, este sellamiento del bautismo, esta reconfirmación de los sellos, le dicen al demonio, al mundo y a la carne que esa alma le pertenece a Dios. Pobres estúpidos esos que dicen que le venden su alma al diablo. No pueden vender lo que no tienen. Por eso la condenación eterna en esos casos es terrible. Líbrenos Dios, líbrenos Dios. Líbrenos Dios. ¿Por qué? Porque la verdadera salvación, la misión del alma es ser inhabitada por la Santísima Trinidad, y ya lo tenemos desde el momento del bautismo, luego la confirmación, luego si caemos con la penitencia, la gracia santificante se nos abre otra vez, nos activa esa divina inhabitación en el alma, y luego con la Sagrada Eucaristía. Pero lo que la Santísima Trinidad quiere es que esa inhabitación se vuelva en nosotros conciencia y experiencia en nosotros. Ese es el gran destino de la salvación eterna. El sacramento de la confirmación equivale a un verdadero Pentecostés para cada uno de los bautizados en Cristo. A semejanza de los apóstoles cuya debilidad y cobardía en las horas de la pasión de Cristo se convirtió en energía y fortaleza sobrehumanas cuando descendió sobre ellos el fuego de Pentecostés, el cristiano que recibe el sacramento de la confirmación siente robustecidas sus fuerzas espirituales, sobre todo en orden a la proclamación y pública defensa de la fe que recibió en el bautismo. Esto es muy importante, amados hermanos. El sacramento de la confirmación imprime un carácter o marca indeleble en el alma del que lo recibe válidamente, aunque lo recibiera en pecado mortal, ya que el carácter es separable de la gracia, en virtud del cual el cristiano se hace soldado de Cristo. Que recibiera la confirmación en pecado mortal, pero eso es en casos extraordinarios. Pero lo ideal, como es un sacramento de vivos, tienen que recibirlo en estado de gracia. Y por esta gracia, en virtud del cual el cristiano se hace soldado de Cristo y recibe la potestad de confesar oficialmente ex oficio la fe de Cristo. O sea, si estamos confirmados, estamos obligados por este sacramento, obligados en fe, en certeza y en amor, a confesar públicamente a Cristo, que somos de Cristo. Y el hombre confiesa públicamente que es de Cristo con toda su persona. El cristiano debe de manifestar que está habitado por la Santísima Trinidad con sus pensamientos, con sus sentimientos, con sus palabras y con todas sus acciones. No actuar como si no tuviésemos a Dios en nuestro interior.
juntamente con el derecho a las gracias actuales que durante toda su vida le sean necesarias para que confiese esta fe, aún defenderla. Es pues de un precio y valor inestimable, pero precisamente por su excelsa grandeza, el sacramento de la confirmación lleva consigo grandes exigencias y responsabilidades. ¿Sí? ¿Qué nos pide el sacramento de la confirmación? Nos obliga a adquirir una buena cultura religiosa como condición indispensable para la defensa de la fe contra todos nuestros enemigos. Esto es conocer a Dios, tener una cultura religiosa, conocer la Sagrada Escritura, doctrina, el estudio de la doctrina, dogma, moral y culto, la doctrina de la Iglesia. Segundo, obliga a despreciar el llamado respeto humano, el yo y el qué dirán, incompatible con el ardor y la valentía con que el soldado de Cristo ha de proclamar públicamente su fe. Entonces, si realmente llevamos a Cristo en nosotros, el Espíritu Santo en nosotros y al Padre en nosotros, no vamos a actuar de una forma diferente que como está establecido por el Evangelio de Jesucristo, por los mandamientos de Dios en el Antiguo Testamento y muchas explicaciones de esos mandamientos que se encuentran en el Deuteronomio, en el Levítico. Es importante eso, amados hermanos. Tenemos que portarnos a la altura de Cristo, como Cristos, como portadores de Dios, como teóforos, amados hermanos, como portadores de Dios. Tercero, nos impulsa el apostolado en todas sus formas, principalmente en nuestro propio ambiente y circunstancias especiales de nuestra vida. Estamos principalmente obligados a manifestar a Cristo en nuestra familia, en nuestras casas, con nuestros padres, con nuestras madres, con nuestros hermanos, esposos, esposas, hijos, y así hacia afuera. Y por último, nos obliga a una continua atención a las inspiraciones internas del Espíritu Santo y a una exquisita fidelidad a la gracia. A quien mucho se le dio, mucho se le pedirá. Y si ya de alguna manera, por la inhabitación de la divina Trinidad de Dios, uno y trino en nosotros, estamos obligados a ser sal de la tierra y luz de las naciones, ¿sí? Que ya lo explicaré más adelante, pero si estamos obligados en amor y en compromiso a ser luz de las naciones y sal de la tierra, vean ustedes, esto ya es partícipe. A esto os invita la iglesia verdadera, el remanente, los que tratamos en la medida de la gracia divina de mantenernos fieles a la doctrina de 20 siglos. Esto lo estoy hablando con estos videos para complementar lo que es la fiesta de Cristo Rey. Realmente, todo el ciclo de la liturgia es para que el cristiano viva, se transforme y se santifique y seamos verdaderamente hijos de Dios, hijos de la iglesia, parte limpia y sana del cuerpo místico de Cristo, verdadera esposa del Cordero, la santidad. De ahí por qué la iglesia moderna desencajó la fiesta, quitó el eslabón principal de estos tres eslabones, así como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno, así también estas tres hermosas fiestas, Cristo Rey, último domingo de octubre, Todos Santos, 1 de noviembre, y los fieles difuntos, el 2 de noviembre, son estos, así como Dios es trino y uno, así estas tres fiestas son los que nos dan la unidad del cuerpo místico de Cristo. Si la inhabitación de la Trinidad en nosotros hace que nosotros, memoria, entendimiento y voluntad, se conviertan en inteligencia, conciencia y voluntad sagrada, y esto se logra también haciendo esta unidad, la unidad del cuerpo, el alma y el espíritu, pues con más razón, al inhabitar Dios dentro del cuerpo místico de Cristo, al habitar, si Cristo está en su iglesia, el Padre está en su iglesia, el Espíritu Santo está en su iglesia, y entonces estas tres fiestas son
un reflejo y un espejo de la Trinidad. Fiesta de Cristo Rey, último domingo de octubre. 1 de noviembre, todos los santos, la iglesia triunfante y fieles difuntos. Cristo Rey, iglesia militante. 1 de noviembre, iglesia triunfante. 2 de noviembre, iglesia purgante. Estos 3 eslabones perfectamente atados y coordinados, perfectamente unificados en la inhabitación de la Santísima Trinidad. Los invito, por favor, yo les doy una última invitación. Ojalá y que todos en la noche, de preferencia a la medianoche, quienes puedan, háganlo. Vamos a hacer luz en medio de la oscuridad. Concentren su mente en su propio corazón. Tomen conciencia de la presencia de Dios en ustedes. Sobre todo los que la tienen activa porque se encuentran bajo la gracia santificante, es decir, que están en gracia de Dios, que están comulgando, que están yendo a misa, que se confiesan. Recemos el rosario esta noche, si pudiéramos de las 12 a la 1, para que la luz de Dios venga y detenga toda esa infernal varaunda de demonios y de espíritus de las almas condenadas y de todas esas entidades caídas que están en los aires, y que en esta noche los ocultistas, los esotéricos y mucha gente tonta y estúpida que sigue solo por costumbres y juego el Halloween, abren estos portales infernales. Y es porque la iglesia no vela. Esta noche es como la noche del huerto de Getsemaní. No seremos quizá capaz de orar siquiera una sola hora ante nuestro Señor. Si están en sus casas, tomen conciencia de algún lugar donde sepan que está el Santísimo Sacramento, sobre todo en aquellos templos, capillas o lugares donde está la reserva del Santísimo en sacerdotes tradicionalistas que celebran la misa apostólica de frente a Dios junto con el pueblo, la misa tridentina, y recemos el rosario, invoquemos a la Santísima Virgen en esta noche, para poder de alguna manera, si tenemos fe lo logramos, si lo hacemos con todo el corazón lo logramos, detener la entrada de estos demonios, de estas fuerzas que cada vez están dominando más y más en este mundo. Así sea. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. María, trono de la sabiduría, rogad por nosotros. Les pido por favor que se inscriban al blog de la Virgen en YouTube. Hay muchos videos con muchísima información que les va a servir. Y también sigan viendo estos videos. Y agradezco mucho a ustedes cualquier oración que puedan hacer por su servidor, para que pueda yo continuar con esta labor espiritual, hasta donde Dios nos conceda y nos permita. Así sea. Gracias.